Continuando con el estudio de los principios de la herencia mendeliana, en este capítulo abordaremos el análisis del principio de recombinación independiente. Este tema forma parte tanto de la unidad número 3, donde hablamos de la transmisión del material hereditario, como de la unidad número 2, donde veremos procesos de recombinación del material hereditario. Como vimos en la clase anterior, Mendel inició sus experimentos realizando cruzamientos entre líneas puras de arvejas que diferían para el mismo carácter, pero siempre considerando caracteres individuales. Así observó que en todos los cruzamientos, la primera generación filial mostraba siempre el fenotipo de uno de sus padres, mientras que el otro fenotipo, el recesivo, quedaba enmascarado. Con estos resultados postuló su primera ley, o principio de dominancia o de uniformidad. Luego, permitió que los individuos F1 se autofecundaran y observó que en las descendencias F2, uno de cada 4 individuos mostraba el fenotipo recesivo que había quedado enmascarado. Postuló así su segunda ley, o principio de segregación. Luego de analizar los resultados obtenidos de cada cruzamiento considerando caracteres individuales, Mendel se preguntó qué ocurriría si se consideraran simultáneamente dos caracteres. Explicaremos esta experiencia tomando como ejemplo los caracteres color de semilla y textura de semilla. Las semillas de arveja pueden ser de textura lisa o rugosa y de color amarillo o verde. Al cruzar una línea pura de semillas lisas color amarillo por otra línea pura de semillas rugosas color verde, la F1 resultante mostró semillas lisas y de color amarillo. Luego, al autofecundar individuos F1, se obtuvo una generación F2 constituida por 9 de 16 individuos con semillas lisas y amarillas, 3 de 16 individuos con semillas lisas verdes, 3 de 16 individuos de semillas rugosas amarillas y 1 de 16 individuos con semillas rugosas verdes. El análisis de la segregación fenotípica observada en la generación F2 permitió a Mendel postular su tercera ley o principio de recombinación independiente. De acuerdo con este principio de recombinación independiente, los genes que determinan dos caracteres diferentes y que se encuentran en pares de cromosomas homólogos distintos se transfieren a la F2 independientemente uno de otros. Como vimos en el capítulo 1, la recombinación entre genes que se encuentran en diferentes cromosomas se produce durante la metafase 1 de la meiosis como consecuencia de la coorientación al azar de los pares de cromosomas homólogos. Así, dependiendo de la manera en que se coorienten y se combinen esos alelos, segregarán produciendo diferentes clases de gametas. Al finalizar la meiosis de un individuo dihíbrido, se producirán 4 clases de gametas en igual proporción. Durante la autofecundación de la F1, las gametas masculinas y femeninas se unirán al azar, generando la población F2. Analizaremos a continuación la segregación fenotípica considerando cada carácter de manera individual. Comenzando por la textura de la semilla, vemos que 12 de 16 semillas son lisas y 4 de 16 semillas son rugosas. Al reducir esas fracciones, la frecuencia fenotípica para el carácter textura de semilla se reduce a 3/4 de semillas lisas, 1/4 de semillas rugosas. Analicemos ahora qué ocurre con el color de la semilla. Nuevamente vemos que en la F2 nos encontramos 12 de 16 individuos con semillas amarillas y 4 de 16 individuos con semillas verdes. Nuevamente, al reducir la fracción, las frecuencias fenotípicas resultantes
son 3/4 de semillas amarillas y 1/4 de semillas verdes. Continuando con el análisis individual de los caracteres, vemos que para la textura de semilla tenemos un genotipo homocigota dominante, un genotipo heterocigota y un genotipo homocigota recesivo. En cuanto a las frecuencias fenotípicas, 3/4 de las semillas serán lisas y 1/4 rugosas. Si consideramos el color de la semilla, de la misma manera que analizamos la textura de semillas, las frecuencias genotípicas serán 1/4 homocigota dominante, 2/4 heterocigota y 1/4 homocigota recesivo. Y la segregación fenotípica 3/4 amarilla, 1/4 verde. Así, las frecuencias fenotípicas observadas en la F2 de un individuo dihíbrido responden a la regla del producto, es decir que la probabilidad de que una planta tenga semilla lisa y sea al mismo tiempo color amarillo será el producto de las probabilidades de los eventos individuales. De este modo, 3/4 de las plantas tendrán semillas lisas y 3/4 de las plantas tendrán cotiledón amarillo. 3/4 por 3/4 me dan 9/16. Es la probabilidad de que las plantas sean al mismo tiempo de semilla lisa y cotiledón amarillo. Al multiplicar la probabilidad de que la planta tenga semilla lisa por la probabilidad de que el cotiledón sea verde, obtenemos la probabilidad conjunta de ambos eventos, es decir, 3 de 16 plantas tendrán semilla lisa y cotiledón verde. Del mismo modo, 1/4 de las plantas tendrán semillas rugosas. Las plantas con semillas rugosas pueden ser tanto amarillas como verdes. La probabilidad de que una planta tenga al mismo tiempo semilla rugosa y cotiledón amarillo será de 3/16 y la probabilidad de que sea al mismo tiempo una planta con semillas rugosas y cotiledón verde será 1/16. De manera similar podemos determinar las frecuencias genotípicas de la F2, donde cada uno de los genotipos posibles de un gen se combina con todos los genotipos posibles del otro gen. Así veremos que tenemos individuos homocigotas dominantes para R que se combinan con el homocigota, el heterocigota y el homocigota recesivo del gen I. Individuos heterocigotas para el gen R que se combinan con el homocigota dominante, el heterocigota y el homocigota recesivo de I, y finalmente individuos homocigotas recesivos de R que se combinan con el genotipo homocigota dominante, el heterocigota y el homocigota recesivo de I. En resumen, en una generación F2, considerando dos caracteres simultáneamente, las frecuencias fenotípicas se agregan en las proporciones 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. Y en cuanto a las frecuencias genotípicas, se agregan en 9 clases genotípicas diferentes. Para determinar si dos genes recombinan de manera independiente, podemos utilizar el cruzamiento de pruebas de la F1. Recordemos que el cruzamiento de prueba involucra a un individuo homocigota recesivo para todos los genes que estemos considerando. Así, al individuo heterocigota para ambos genes, que me muestra fenotipo dominante, semillas lisas y cotiledón amarillo, la cruzamos con plantas de semillas rugosas y cotiledón verde. Estas plantas producirán sus gametas. El padre homocigota recesivo producirá una única clase de gametas. El 100% de sus gametas portarán solo los alelos recesivos, mientras que el individuo F1 producirá 4 clases de gametas en igual proporción, 1/4 de cada una.
Al analizar la descendencia del cruzamiento de prueba del individuo heterocigota, veremos que obtenemos 4 clases fenotípicas, todas en igual proporción. Un cuarto de plantas con semillas lisas y cotiledón amarillo, un cuarto de plantas de semilla lisa y cotiledón verde, un cuarto de plantas de semilla rugosa y cotiledón amarillo y un cuarto de plantas de semilla rugosa y cotiledón verde. Las frecuencias fenotípicas obtenidas en la descendencia del cruzamiento de prueba coinciden con las frecuencias de las gametas producidas por la F1. En cuanto a las frecuencias fenotípicas en la descendencia del cruzamiento de prueba, obtendremos 4 genotipos diferentes, todos en la misma proporción. Para determinar si las frecuencias fenotípicas observadas a campo se ajustan a las frecuencias fenotípicas esperadas para una descendencia F2 o las frecuencias fenotípicas esperadas para la descendencia de un cruzamiento prueba, es necesario analizar estadísticamente los resultados. Como vimos en la clase anterior, la prueba estadística utilizada es la prueba de chi cuadrado o prueba de bondad de ajuste. A continuación, analizaremos 2 ejemplos. Comenzaremos analizando la descendencia F2. La consigna nos plantea lo siguiente. En la descendencia de un cruzamiento se obtuvieron 315 plantas con semillas lisas y amarillas, 101 plantas con semillas lisas y verdes, 108 plantas con semillas rugosas y amarillas y 32 plantas con semillas rugosas y verdes. ¿A qué proporciones fenotípicas se ajustan en la descendencia? Deberemos comprobar estadísticamente. Diremos que las 315 plantas con semillas lisas y amarillas se aproximan a una proporción de 9/16, 101 plantas con semillas lisas y verdes y 108 plantas con semillas rugosas y amarillas se aproximan a una proporción de 3/16 y finalmente las 32 plantas con semillas rugosas y verdes se aproximan a una proporción de 1/16. Plantearemos como hipótesis nula que las frecuencias fenotípicas observadas se ajustan a las frecuencias fenotípicas teóricas esperadas para una población F2 y calcularemos en base al total de los individuos observados cuánto corresponderían a cada fenotipo si se cumpliera esta hipótesis. Luego, estimamos el valor de chi cuadrado y comparamos ese valor de chi cuadrado con un valor de tabla. Ese valor de tabla lo vamos a buscar con un valor de significancia correspondiente al 5% y en este caso 3 grados de libertad. Nuestro valor de referencia entonces es 7,82. Si el valor de chi cuadrado calculado es menor que el valor de tabla, aceptamos nuestra hipótesis nula, es decir que las frecuencias fenotípicas observadas se ajustan a las frecuencias fenotípicas teóricas esperadas. Si en cambio el valor de chi cuadrado calculado fuera mayor que el valor de tabla, rechazamos nuestra hipótesis nula y en ese caso las diferencias observadas entre los valores teóricos y los valores registrados a campo no se deben exclusivamente al azar. De manera similar podemos analizar la descendencia de un cruzamiento de prueba. Como ejemplo tomaremos la siguiente consigna. En una descendencia de un cruzamiento de prueba se obtuvieron 105 plantas con semillas lisas y amarillas, 101 plantas con semillas lisas verdes, 108 plantas con semillas rugosas y amarillas, 104 plantas de semillas rugosas y verdes. Nuevamente la pregunta es ¿a qué proporciones fenotípicas se ajusta esta descendencia? Y deberemos comprobarlo estadísticamente. Vemos que en este caso las proporciones fenotípicas son muy parecidas, por lo que podemos inferir que se aproximan a 1/4 cada una. Dado que los valores fenotípicos observados a campo son similares entre sí,
propondremos como hipótesis nula que estos resultados se ajustan a la descendencia de un cruzamiento de prueba. Tomando como referencia el total de individuos observados, estimaremos la cantidad de individuos esperados para cada clase fenotípica, de acuerdo a la hipótesis planteada, y calcularemos un valor de chi cuadrado que luego compararemos con un valor de tabla. Nuevamente, dado que tenemos 4 clases fenotípicas, ese valor de referencia lo buscaremos con un 5% de significancia y 3 grados de libertad. Entonces, si el valor de chi cuadrado calculado es menor que el valor tabulado, aceptaremos nuestra hipótesis y diremos que nuestros resultados se ajustan a las frecuencias fenotípicas esperadas en la descendencia de un cruzamiento de prueba. Si bien en esta presentación enfocamos nuestro análisis en la descendencia de la autofecundación de la F1 y en la descendencia del cruzamiento de prueba de la F1, siempre considerando 2 genes, y analizamos de qué manera se agregan los distintos fenotipos y genotipos en cada situación, este análisis puede hacerse extensivo a situaciones que involucren a individuos polihíbridos, es decir, individuos que sean heterocigotas para 3 o más genes. Conocer los principios mendelianos nos permitirá predecir las frecuencias fenotípicas y genotípicas de esperada en la descendencia de cualquier cruzamiento, siempre que los genes involucrados recombinen de manera independiente.